Os lo anunciaba al principio del programa y ya está aquí conmigo Pablo Dionisio Fraile. Buenas noches. Buenas noches. Secretario general de UGT en Burgos, en un día en el que habéis tenido, siempre tenéis trabajo, siempre tenéis actividad, pero en un día en el que habéis tenido además bastante actividad movida, vamos a decir así. Sí, empezamos a hacer movilizaciones, ¿no? Un poco pues para que los trabajadores, las trabajadoras y el conjunto de la ciudadanía se dé cuenta de la realidad, ¿no? De la realidad social en la que vivimos y de la realidad que tenemos en la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva está ahora mismo, digamos que muy parada en determinados convenios y lo que queremos un poco es que arranque, ¿no? Con dos mensajes muy claros en esta concentración, ¿no? Una cosa es negociación y otra movilización, ¿no? Queremos que estos dos parámetros sean muy claros para las empresas y para un poco la patronal. Vamos a empezar, antes de entrar en el diccionario y diferenciar, este es un tema que no afecta a Burgos exclusivamente, es decir, es a nivel nacional, los principales sindicatos estáis intentando a nivel nacional también que esto se mueva, que se agilicen esas negociaciones colectivas, pero evidentemente una cosa es lo que ocurre a nivel nacional y luego en Burgos vosotros podéis llamar a la puerta directamente a personas, a caras, a nombres y apellidos sobre los que poner el acento, empresas, firmas, o sobre todo sectores en este caso, ¿no? Sí. Que es donde estáis intentando poner el acento ahora mismo, ¿no? Sectores de trabajo en los que esas negociaciones colectivas, con la excusa de la crisis, de tantas cosas que se han puesto y que se han hecho con la excusa de la crisis, esta es una de ellas, parece que todo empieza a subir un poquito y muy a un ritmo muy lento, pero hoy el salario se ha quedado un poco ahí, ¿no? Sí, la realidad es que centrándonos única y exclusivamente en lo que es Burgos, tenemos una situación actual preocupante, ¿no? Aunque luego vengan algunas estadísticas y hablen de que ha mejorado el contexto actual en la forma de empleo, ¿no? Pero no se ha visto esto en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo luchando porque los salarios suban, ¿no? Que es importantísimo, porque si los trabajadores y las trabajadoras no tienen capacidad de consumo, las empresas no van a tirar para adelante. Y hay que tener claro que esta crisis ha sido muy dura para el contexto de los trabajadores. Venimos de una época en la que hemos pasado congelaciones, expedientes de regulación, hemos pasado incluso bajada de salarios y ya es el momento, ¿no? Ya es el momento, las empresas empiezan a tener actividad, empiezan a tener beneficios y eso tiene que verse obligatoriamente en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Y no estamos pidiendo una exageración, ¿no? Lo que estamos exigiendo a las patronales en toda España es que haya unas líneas muy claras, ¿no? Y la línea muy clara la estamos marcando entre el 1,8 y el 3% de subida salarial, que creo que en la época en que vivimos tampoco es tanto. 1,8 estaríamos hablando de 1,18 € por cada 100, ¿no? Quiero decir, estamos hablando pecata minuta, ¿no? Desde luego, parece que las políticas de recorte se toman rápido, las de recuperación van más a otro ritmo, ¿no? Es muy desagradable, ¿no? Porque cuando se pierden derechos, luego el volver a conseguirlos cuesta muchísimo, ¿no? Y en estos años de la crisis, pues nos han pasado muchas cosas a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Hemos padecido dos reformas laborales, tanto la de Zapatero como la del señor Rajoy, dos reformas laborales que han sido muy dañinas para el contexto de los trabajadores y las trabajadoras, que han beneficiado claramente a una parte, ¿no? Y esa parte es la parte empresarial. Se les ha facilitado los expedientes de regulación sin demostrar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora estamos diciendo que vamos recuperándonos, pero vamos a recuperarnos todos y también los trabajadores y las trabajadoras. Y precisamente con esa premisa, hoy, esta misma mañana, a las 12:30 de la mañana, habéis estado concentrados en ese entorno de la Plaza Castilla, donde está ahora mismo la sede de la FAE, ¿no? Y habéis estado ahí con esa concentración que estamos viendo, bueno, pues que ha tenido una cierta repercusión, no habéis estado solos, ¿eh? No, realmente es una de las primeras movilizaciones que vamos a hacer, porque luego el 23 de marzo queremos hacer paros parciales en las empresas, porque esto hay que tomárselo en serio, y tomárselo en serio significa que vamos a abrir las mesas de diálogo social, y vamos a abrirlas pero de verdad, ¿no? En el contexto real, en el contexto de que vamos a trabajar por los intereses general, porque hay veces que cuando empezamos a hablar con las empresas se enrocan y hay directrices muy claras de la COE, porque FAE, al fin y al cabo, pues es uno más dentro de la estructura de la COE, ¿no? Y lo que queremos es que de verdad se abran las mesas de diálogo y que de verdad se vea en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que este es el primer paso. El primer paso, sí.
En este primer paso, evidentemente ya ha quedado claro el contexto y el motivo de todo, pero ¿qué es lo que se pretendía con este primer paso? Este es que es un primer aviso y el 23 de marzo todavía quedaría en el aire si empieza a haber negociaciones, es inamovible el 23 de marzo. No, digamos que les hemos dado un tiempo de 30 días, ¿no? Al final lo que queremos la semana que viene tienen que empezar a abrirse convenios muy importantes, como es el convenio del metal en la provincia de Burgos, que las empresas, yo sé que les cuesta un poquito, pero es que hay que poner fin a determinadas cosas, ¿no? Y cuando digo que hay que poner fin a determinadas cosas, estoy hablando de la externalización. Lo que no podemos consentir es que nuestras empresas de Burgos empiecen a trabajar con ETTs, cooperativas asociadas, sociedades laborales. Al final hay en la misma empresa 14 empresas diferentes trabajando, ¿no? Y todas tienen que regirse por el mismo convenio. Claro, y eso son distintos derechos. Claro, ¿no? Distintos derechos y trabajadores de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Y eso no lo podemos consentir. Y más ahora, ¿no? Y más ahora. Oye, ¿qué parte de vuestra tarea ahora es más compleja? Porque por un lado tenéis el mensaje que lanzáis evidentemente a la patronal, a quien no es que les tengáis que convencer, pero sí es con quien tenéis que negociar, pero luego hay otra parte, y es que el ciudadano medio, bueno, hemos sido bombardeados con tantos mensajes que llega un momento que incluso nos hemos creído que hacía falta que no comiéramos, porque esto era importante para salir de la crisis. Igual también es más importante esa tarea de información, esa tarea de hacerle despertar a la gente y decir, oye, aunque ya es verdad que nos han dicho que esto hubo un momento que no había otra manera de hacerlo y teníamos que hacer recortes y esto tenía que hacerse así, ya no es tan importante. ¿Tenéis ese conflicto, esa lucha también entre vosotros? El conflicto más importante que tenemos es el conflicto de la necesidad, ¿no? Porque nosotros, nuestra labor diaria pues nos hace ver y vivir con las personas, ¿no? Y ese es el problema realmente, es decir, nosotros conocemos la precariedad. Conocemos la precariedad porque estamos al lado de la precariedad. Entonces, el problema es que cuando hablas de precariedad parece que la gente como que no se entera de lo que es la precariedad, ¿no? Y la precariedad es que un padre de familia no pueda pagar los libros de sus hijos, que un padre de familia no pueda mantener a la familia estando trabajando. Esa es la verdadera precariedad. Pero es que la precariedad también es el desempleado de larga duración, que lleva muchos años y no puede encontrar trabajo, es la mujer. Estamos ahora en unas diferencias salariales entre la mujer y el hombre que es absolutamente aberrante, ¿no? Y eso tiene que cambiar y tenemos que hacer cosas entre todos. Y entre todos es que tenemos que volver a tomar la calle. Tenemos que volver a tomar la calle porque es que hemos perdido derechos y libertades, ¿no? La ley Mordaza. Hay tantas cosas y tanto miedo que tiene la gente a lo que le pueda suceder que esto es absolutamente incoherente. A eso me refería, digo, que ha calado ya un mensaje en el que la negociación, lógicamente, es una negociación que puede ser más dura o menos, pero vosotros, entre compañeros de la misma empresa, seguramente os encontréis con gente que diga, pero déjalo, que bastante hemos pasado, o que es que no hay otra, que ¿os encontréis con este discurso? Sí, pero el problema es que el conformismo no cabe en los sindicatos de clase, ¿no? Porque nosotros somos un sindicato, la Unión General de Trabajadores, que tiene 128 años de historia, y hemos pasado etapas muy duras, hemos vivido cosas muy duras, ¿no? Y ahora vemos que habíamos logrado un estado de bienestar que en estos últimos 10 años se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, ya no solo estamos hablando de la sanidad, de la educación, estamos hablando de que se van perdiendo cosas que habíamos logrado, ¿no? Y encima es que te encuentras con que indirectamente pues están pasando cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Que es que no salgan políticos potenciando los fondos de pensiones. Pero a ver, ¿qué fondo de pensión va a tener un trabajador que mete 600, 700, 800 euros en casa si no tiene para comer, ¿no? Hay cosas que son absolutamente irracionales. Y luego nos encontramos en que la precariedad también llega a nuestros mayores. Las pensiones, subir las pensiones un 0,25. ¿Qué significa eso? Que en 8 o 10 años han perdido un poder adquisitivo brutal. Y es que no todas las pensiones son pensiones de 1.500, 2.000 euros, no. Es que la mayoría de las pensiones son de 800 euros para abajo, ¿no? Y es todo un problema. Esto, en esta línea estáis. Precisamente con respecto a los convenios colectivos, ayer hablaba el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente, le preguntaban por la movilización que vais a llevar a cabo esta mañana y el planteamiento que él hacía era el siguiente. Bueno, hay una cosa que hemos oído todos en España, es que hay alguna región de España dice que España nos roba, y tanto repetirlo, pues igual cala.
esto que están diciendo los sindicatos, creo que en algún caso pueden tener razón. En los convenios de Burgos, desde luego, creo que no. Y en su momento daremos respuesta a ello. Es decir, que de momento, dice el señor Benavente, que repetís mucho lo mismo y así a ver si igual cala, y que no tenéis razón en Burgos. Nuevamente se equivoca el señor Benavente, y se equivoca gravemente, ¿no? Porque nosotros lo único que pensamos es en el trabajador y en los trabajadores, y pensamos en el interés general, y pensamos en el interés de Burgos y su provincia y de la región y de España. O sea, no nos puede a nosotros tildar de independentistas, ¿no? Hay que tener claro que el señor Benavente, él está defendiendo unos intereses muy claros, que son los intereses de la patronal, y nosotros tenemos que defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay convenios, digamos, que son de calidad en Burgos, los cuales han permitido a las empresas durante años seguir trabajando, ¿eh? Es decir, que no estamos diciendo que barbaridades, ¿no? En la negociación colectiva cabe todo, y como cabe todo, también caben las subidas salariales, como han cabido la moderación salarial esos últimos 10 años, ¿no? Y como ha habido moderación salarial, ahora tiene que haber una recuperación. Y el señor Benavente creo que no ha estado muy afortunado en estas declaraciones. Bueno, estaremos pendientes en cualquier caso, porque ha dicho que en algún momento lo demostrará o verá por qué considera que los sindicatos estáis equivocados en lo referente a Burgos. Bueno, estaremos pendientes, oye, siempre está bien, supongo que incluso para vosotros, oye, igual estáis equivocados y va todo súper bien, pues en el momento que se demuestre, como al final la equivocación sería que el salario es genial, pues todos contentos, ¿no? Pero creo que va a ser difícil si preguntásemos, ¿no? Ahora vamos a entrar, si te parece, en materia, analizando algunos de esos convenios colectivos que consideráis que sí o sí hay que cambiarlos. Habrá algunos que estén algo mejor, otros peor, pero algunos, los que peor están ahora mismo, los que hay que meter. Bueno, hay convenios muy bajos, ¿no? Y sobre todo me refiero, voy a generalizar, ¿no? Porque tampoco quiero entrar con los convenios pequeños, pero sí que quiero entrar en los convenios que son de servicios, ¿no? Al final estos convenios están muy por debajo de los 1.000 euros. Estamos hablando de que son convenios que realmente no pueden ser. Quizá el señor Benavente se refería a convenios de la importancia que tienen el metal, que en la provincia pueden afectar a 30.000 trabajadores, pero es que esos convenios del metal se han ido consiguiendo durante años, y durante años han estado las empresas sacando beneficios. Es decir, Alemania no tiene los salarios que España y sigue teniendo beneficios. Es decir, que a veces es una contradicción lo que se dice cuando dice que no se puede subir más, ¿no? No se puede subir más, lo que pasa que nos tendríamos que meter en otros temas, que es reinventar un poco las políticas empresariales, ¿no? Porque, claro, si todo lo que es beneficios que se cogiesen se reinvirtiesen en las empresas, pues igual nos iría mucho mejor. Lo que pasa que somos cortoplacistas o medioplacistas y nos gusta meter los beneficios en el bolso demasiado rápido, ¿no? En cualquier caso, vosotros, no solo UGT, en general, los sindicatos estáis acostumbrados a recibir el no de primera respuesta, ¿no? Es decir, no, esto es imposible. Si os quedaseis siempre en la primera respuesta, igual estábamos todavía... Bueno, la realidad en la negociación colectiva es que al principio se presentan las plataformas y luego hay un proceso, ¿no? Un proceso en el cual se intenta satisfacer a ambas partes, intentar de alguna manera llegar a un acuerdo, porque una negociación al final lo que es la insatisfacción de ambas partes, ¿no? Y eso al final tiene que suceder. Lo que pasa es que cuando te encuentras con que todo está bien y declaraciones, no esta que precisamente que me has enseñado, sino otras declaraciones en las que dice que igual nos teníamos que empezar a conformar con lo que tenemos y este tipo de cosas, los trabajadores y trabajadoras de ninguna manera nos vamos a conformar con la precariedad. Yo creo que es un mensaje en global, ¿no? Porque el conformarse al final no conduce más que a quedarse donde estamos, a no movernos. No, y prácticamente empeorar, ¿no? Porque al final, si te conformas con lo que tienes, no mejora. Bueno, sobre todo en economía, desde luego. La economía, si no crece, si se estanca, claro, va para abajo. El 23 de marzo tenéis una nueva cita, en este caso, paros, ¿no? Sí, en principio lo que tenemos previsto, si no hay otro mensaje por parte de la patronal, porque esto al final depende todo de que nos sentemos a negociar, porque es que tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores lo que tenemos que hacer es dialogar, hablar y llegar a acuerdos, ¿no? Porque
porque dependen de nosotros personas y el salario de personas, y yo creo que debemos de ser coherentes ambas partes. Y también hay que decir que los empresarios también tienen su responsabilidad social, ¿no? Y la responsabilidad social de los ciudadanos es que también las familias estén mejor de lo que están. Porque al final jugar con ventaja no es bueno, ni para una parte ni para otra. Es, como digo, esas movilizaciones del 23 de marzo. Y yo repito la fecha porque sí que queda tanto tiempo que es mejor que a la gente se le pueda meter en la cabeza. En principio... Quedan sobre la mesa en función de eso, ¿no? En función de eso teníamos previsto hacer paros parciales en las grandes empresas, sobre todo para mentalizar a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras de que esto tiene que cambiar, ¿no? de que las políticas tienen que cambiar. Y tenemos que empezar por lo nuestro, porque nosotros no podemos resolver el Parlamento, pero sí que podemos hablar con los empresarios de Burgos, sí que podemos hablar con los empresarios de la provincia y sí que podemos mejorar la calidad de vida de los burgaleses y de las burgalesas. Es a lo que me refería yo al principio cuando decía que es algo a nivel nacional, que todos los sindicatos estáis, pero evidentemente en cada casa uno puede hablar de tú a tú y mirar a los ojos a su interlocutor. En cualquier caso, si la cosa sale bien, no habría conflicto, pero sí que habéis puesto sobre la mesa la posibilidad de una huelga general si la cosa no va para adelante. No lo descartamos, en primer lugar porque la necesidad de la gente es patente, ¿no? Y como la necesidad de la gente es patente y las soluciones no llegan, hay que tomar medidas. Y una de las herramientas que tienen la representación de los trabajadores y trabajadoras y que nos ampara la Constitución española es la huelga general. Con lo cual esa está sobre la mesa, pero ahora mismo, en este momento, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis en positivo? Es decir, ¿creéis que hay posibilidades de que no lleguemos a ese escenario? Ojalá la huelga general al final no es buena para nadie, ni para los empresarios ni para los trabajadores, crea conflictos, crea malestares, pero es una herramienta, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que tienen que cambiar ese sentimiento que tiene actualmente la patronal de que las cosas así las van bien, y las cosas así no van bien para el conjunto, porque en el momento que hay ventaja de unas empresas a otras, que unos pueden invertir más, otros pueden invertir menos, que unos cogen ETTs, otros... yo creo que cuando esa estabilidad que tenía que haber entre empresas se rompen muchas cosas, ¿no? Desde luego. Antes de despedirte por esta noche, aunque estaremos evidentemente en contacto, tenemos ese marco del día 23, tenemos la concentración que habéis tenido esta mañana. ¿Cuál es el paso de mañana? ¿Qué va a hacer mañana UGT? Mañana o pasado. ¿Cuál es el trabajo en el que se va a embarcar? Nuestro trabajo habitual, nuestro trabajo doméstico. Digo dentro de este conflicto del que estamos hablando. De este conflicto, pues nosotros vamos a intentar que seguir haciendo nuestras propuestas, seguir haciendo nuestras plataformas para las mesas y para la negociación, y sobre todo estar en contacto directo con los trabajadores y con los trabajadores, que es para lo que estamos, ¿no? Hemos sufrido durante esta crisis todos, sindicatos, trabajadores, trabajadoras, empresarios, porque la realidad ha sido esa, pero el contexto actual es diferente, ¿no? Y como el contexto actual es diferente, tenemos que volver a hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Que es trabajar en beneficio del interés general. Y no perder el paso, que siempre lo que hemos dicho antes, ¿no? Que los recortes llegan muy rápido, sí, señor. Pero esa recuperación cuesta. Pablo, gracias por estar este ratito aquí, por contarnos un poquito esa movilización. Bueno, nos ha quedado todavía, habíamos dejado sobre el tintero la definición entre movilizaciones y concentraciones. Bueno, en resumidas cuentas son palabras que más o menos significan lo mismo. Movilización nos referimos a empezar a mover a los trabajadores y a las trabajadoras, y concentración es el sitio exacto donde vamos. Porque antes habías hecho, a ver si luego resulta que estamos hablando mal, lo de esta mañana era una concentración, pero dentro de las movilizaciones que estáis celebrando. Pablo, de verdad, gracias por este ratito. Muchas gracias a vosotros. Pausa y seguimos aquí en Repaso Burgos.